Muy buenos días. Hoy iniciamos este programa de podcast dirigido para todos ustedes, que sea de bendición. Asimismo, está con nosotros mi hermano David Jacinto Gómez Cantú y mi hermano Eric Torres. Hoy estamos dirigiéndonos, bendito sea Dios, por este momento que nos permite escudriñar la palabra del Señor. Hemos estado hablando de las enseñanzas, de los milagros de Jesús, y en este día esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Le voy a pedir a mi hermano Eric que nos dirija una lectura bíblica, de lo cual vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, vamos a abrir la Biblia. Si ustedes tienen por ahí su Biblia, por favor, abran su Biblia en Marcos 4:35. Le voy a dar lectura para ubicarnos en el texto y luego vamos a hacer algunos comentarios. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Amén. Tenemos aquí este hermoso texto de la palabra de Dios, en el que vemos al Señor Jesucristo dirigiendo a sus discípulos, ¿verdad? Siendo el capitán de la barca, pero también siendo el capitán el que dirige la fe, los pensamientos de sus discípulos. Esto era algo nuevo para los discípulos. Ellos ya conocían al Señor Jesús, pero todavía no habían visto las señales, los prodigios, las maravillas que Él estaba por hacer. Amén, amén. Estaba en una situación algo difícil para ellos, a pesar de que eran unos expertos pescadores, sabían la magnitud del peligro que tenían, a lo cual, siendo expertos en la pesca, en la navegación, sintieron el agua, ya como dijo en la actualidad, ¿verdad? Ya sentían el agua en el pescuezo, y vieron a Jesús, se dirigieron a Jesús, sabiendo quién era, ya le conocían para ese entonces, y fueron y le despertaron, para decirle que si no tenía cuidado de lo que estaba sucediendo, y lo maravilloso de lo que viene más adelante, es donde Jesús se levanta, ¿verdad? Amén, amén. Y reprende a los vientos, ¿verdad? Y se hace, dice la Escritura, que se hace grande bonanza. ¿Y qué más dice mi hermano David? Dice, el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Esta es la nueva versión. Para que les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué hermoso es poder ver, hermanos, como estamos hablando, el título, como bien lo dijo nuestro hermano Cheto. La enseñanza también no solamente era para los discípulos, sino también la enseñanza hoy es para nosotros, donde Dios nos permite que dependamos de Él. Dios quiere que dependamos de Él. Sin duda, Dios sabía que esa tormenta iba a llegar, pero les deja una gran enseñanza para ellos y para nosotros. ¿Y cuál es la enseñanza? Podemos ver ahí la misericordia, podemos ver ahí a Dios Todopoderoso, podemos ver ahí a un Dios que cuida a su pueblo, podemos ver a un Dios amoroso, a un Dios todopoderoso, pero sobre todo a un Dios que es paciente para con nosotros. Qué hermoso es poder ver a nuestro Dios, no solamente en aquel tiempo, sino también verlo hoy en este tiempo, hermanos. Así es. Y entrando en el texto, quisiera comentar, cuando empieza en el versículo 35, el Señor Jesús nos dice aquí la palabra, que les dio una instrucción, ¿verdad? Los dirigió
y les dijo, pasemos al otro lado. Dice en el versículo 36, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. O sea, el comentario que quisiera hacer es que ellos estaban a punto de presenciar algo maravilloso. Amén. Tanto lo que estamos viendo aquí en este texto, ¿verdad? Cómo Dios por medio de su poder, cayó al mar y calmó la tempestad. Pero más adelante hay un milagro que hace ahí en el capítulo 5, ¿verdad? Que ahí es hacia donde se dirige, ¿verdad? El endemoniado gadareno, cuando el Señor sana a este hombre que estaba alejado de su familia y que después de esto, ¿verdad? Le da, digo, no es el tema ahorita del endemoniado gadareno, pero lo que quiero decir es, ¿hacia dónde se dirige esa barca? O sea, no era nada más, vamos al mar, a la deriva, a ver hacia dónde nos lleva, sino que el Señor Jesucristo iba a utilizar una herramienta de trabajo de estos discípulos, como decía ahorita el hermano Cheto, eran pescadores expertos. O sea, era una herramienta esencial de trabajo para ellos, y el Señor Jesucristo la utilizó para su gloria y para llevar el evangelio a Gadara, ¿verdad? Donde iba a escuchar el evangelio este endemoniado. Había un propósito de cruzar. Y al lado que tú estás hablando de ir ahí donde estaba el gadareno, había una enseñanza. Ver a estos pescadores siendo expertos, tener un temor a sabiendas que Jesucristo iba con ellos, que ya le conocían, y se apoderó de ellos un temor, a lo cual tuvieron que ir a despertar al Señor Jesús y decirle que si no que le salvara, ¿verdad? Que hubiera algo de parte de él, lo cual el Señor Jesús reprende a las aguas y dice a la Escritura que se hace grande bonanza. Y hay otra Escritura que dice, ¿por qué tienen temor? ¿Por qué tener temor? ¿Por qué temen? Les dice el Señor a sus discípulos, y ya se quedan de bonanza. Y hablas tú sobre la misma enseñanza de que se dirige la barca, va y se dirige a un lugar donde había un propósito. Exacto. Una enseñanza ahí para los discípulos del creer en el Señor Jesucristo, tener fe en Él, en su palabra, porque acuérdate que dice Dios que no es con espada, no es con ejército, sino con el poder de su palabra. El Señor se dirige ahí a ese lugar, a los sepulcros donde está el gadareno, donde este individuo tiene 7,000 o 6,000 demonios, lo cual es el Señor, hace el grande milagro por fe, ¿verdad? Le ven las mismas gentes, también la misma gente, en vez de decir lo corren de sus contornos también. Así como dice ahí la Escritura. Antes de que mi hermano David comente, solamente quiero recordar, el tema que estamos viendo es lo que decía el hermano Cheto ahorita, acerca de la fe, para que sepamos, ¿verdad?, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Sí, podemos ver ahí indudablemente el amor de nuestro Dios, un amor inmutable, que a pesar de que el Señor les dice todavía no tienen fe, el Señor ya los conocía y conocía que iban a ser instrumentos de Él. Es interesante ver cómo el Señor nos dice también, hermanos, Dios espera que nuestra fe vaya en aumento. Dios nos dio la misma fe que le dio a Abraham, Dios nos dio la misma fe que le dio a Noé, Dios nos dio la misma fe que le dio a los apóstoles, es la misma fe. Es interesante ver cómo Dios en su amor inmutable que no cambia, nos dice la palabra en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, el que comenzó en vosotros, amén, el que comenzó esta buena obra en ustedes le irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tuvo amor, a pesar de que la fe de estos hombres menguó en cierto momento, pero eso no significaba que no seguirían adelante. Es interesante ver, hermanos, cómo Dios nos ama, nos cuida, a pesar de que nuestra fe muchas veces mengua con las circunstancias. No sé qué estés pasando, pero yo quiero decirte que Dios tiene cuidado de ti y Dios espera que nuestra fe vaya en aumento. Así es.
aprovechando el comentario que hace mi hermano David, siguiendo un poquito el hilo, dice el hermano David, no sé qué estés pasando. Y puente, digamos, que estamos cruzando hacia algo que nosotros no hemos visto todavía, insisto en la enseñanza, ellos se dirigían hacia Gadara, ¿verdad?, para presenciar un milagro que todavía, obviamente todavía no lo habían visto. Entonces, así como los discípulos también tuvieron que pasar por esa situación de fe, por ese valle de sombra de muerte, porque era peligroso estar ahí. Ahorita, retomando el comentario de mi hermano Cheto, eran expertos en la pesca, en la navegación, pero el ser experto no te salva de que el mar te trague vivo, ¿verdad? Entonces vino una gran tempestad. Aquí lo que podemos observar, o al menos con todo el corazón lo digo, ¿verdad?, lo que puedo observar es que había algo bueno del otro lado, y por lo tanto siempre va a haber un estorbo, siempre va a haber un tropiezo que el enemigo quiere poner, ¿verdad?, para detener la obra de Dios. En este caso, pues, vinieron los vientos, el mar, no sabemos qué fue lo que lo provocó, ¿verdad? Pero a veces así, en nuestra vida, cuando viene algo bueno de parte de Dios, siempre, pues, los mismos demonios, ¿verdad?, vienen y se atraviesan y crean una tempestad en nuestra vida para que nosotros nos desanimemos, para que nosotros menguemos en la fe y digamos, no tenemos nada que hacer, ya mejor vamos a regresarnos. Pero en realidad lo que el Señor quiere es que tengamos fe para que podamos llegar al otro lado y podamos cumplir con el propósito de Dios. Y tener la certeza de lo que Dios nos promete, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no menguemos, que no claudiquemos, así como dice en Santiago 5, en Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén, hermanos. Amén, amén. Entonces, Amén. no hay que claudicar. El enemigo está a la orden del día. Si andamos a la obra del Señor, el demonio va a andar enojado y no nos va a querer dejar. Va a andar sobre nosotros para que nosotros menguemos a la obra del Señor. Sin embargo, hay que recordar que el Señor dice que va a estar con nosotros todos los días, que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Sobre cualquier situación que venga, Él va a estar, porque la victoria no es nuestra. Amén. La victoria es del Señor Jesús. Amén. ¿Ok? Entonces, por ningún motivo debemos dejar de seguir adelante en lo que es el ministerio del Señor, de lo cual Él nos ha llamado. Así como nos dice, por lo que es la fe, ¿verdad? Ahí vamos a ver en lo que es el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es pues la certeza de la fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Mis hermanos, no andamos por vista, andamos por fe en el Señor. Amén. Sí, sí. Porque así nos lo dice el Señor. No esperemos nada. Nada esperemos. Todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, sea para el Señor y no para los hombres. Amén. Mi hermano, Hermano David, ¿algo que pues, agregar, hermano? Pues sí, mire, yo puedo ver cómo Dios espera que vayamos en aumento en nuestra fe en Él. Estamos desde la victoria de Cristo, hermano. Desde la victoria de Cristo. Dice 1 Corintios 15:56.
Primera de Corintios 15, versículo 57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dice el versículo 58, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no será en vano. Hermano, yo no sé qué circunstancias estés pasando, qué tormentas, pero quiero decirte, como dijo nuestro hermano Eric, y como dice la palabra, tenemos un capitán que es el que conduce nuestra barca, que es Cristo. Y hemos ganado, hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. Hermosos comentarios, mis hermanos, de conclusión. Y solamente quiero añadir, ¿verdad?, que como decían mis hermanos, el Señor nunca nos va a abandonar. Amén. Y el texto que también que citaba mi hermano David, ¿verdad?, el que comenzó a nosotros la buena obra, amén, será fiel para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Muy bien, hermano, esperamos y que sea todo esto de bendición. Que Dios los bendiga. A Dios la gloria. Amén.